Hola, eh, mi compañero Javier Vidales y yo, Efraín Martínez, vamos a hablarles sobre las disputas territoriales en el México del siglo XIX, específicamente la independencia de Texas y el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tras la compra de Luisiana en 1803 y la firma del Tratado Adams-Onis en 1819, con el cual España cedió el territorio de Florida a Estados Unidos y estableció los límites entre Estados Unidos y Nueva España. Estados Unidos demostró su política expansionista, la cual lleva a cabo hasta la actualidad bajo la doctrina del destino manifiesto. Esta es una idea que expresa que Estados Unidos es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Océano Atlántico hasta las costas del Océano Pacífico. La independencia de Texas fue un conflicto que inició el 2 de octubre de 1835, finalizando el 21 de abril de 1836. Estuvieron involucrados el Estado mexicano contra la provincia de Coahuila y Texas, en donde desde 1820 se habían asentado muchas familias anglosajonas, según un acuerdo con Estados Unidos para así desarrollar el territorio. Dentro de las causas de esta disputa destacan principalmente las 7 leyes constitucionales. Estas consistían en, bueno, la primera establecía quiénes podían ser considerados ciudadanos o tener derecho al voto. La segunda le daba el poder al presidente para poder cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes y también instaurando un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, en donde 5 miembros tenían plenos poderes sobre los demás. El poder conservador se atribuía capacidades superiores. La tercera ley establecía la conformación de las facultades y del Congreso. La cuarta ley establecía el mecanismo de elección presidencial indirecto a través del Senado, la Corte y la Junta de Ministros. La quinta ley regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley es la más importante. Esta introducía el cambio más radical. Alteraba la división territorial, pasando de México ser una república federal a ser una república de régimen centralista. Los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central, los gobernadores designados por el presidente de la república. La séptima ley era en esencia una prohibición de alterar la ley anterior, en un lapso de 6 años a partir de su promulgación. Esta instauración de estas leyes provocó el descontento de muchos colonos anglosajones que estaban en contra de una república centralista. Eh, Otra de las causas fueron el fortalecimiento comercial entre Estados Unidos y Texas, y la última fue el asesinato de un colono tejano a manos de un soldado del ejército mexicano. El proceso de independencia se llevó a cabo con diferentes batallas. La primera de estas fue la batalla de González el 2 de octubre de 1835, donde bajo las órdenes de Santa Anna, el general Ugartechea ordenó a los pobladores devolver un cañón localizado en la población de González. Estos, al estar indignados por la muerte del tejano, se negaron a obedecer esta orden, y esta insubordinación fue suficiente motivo para que se provocara una disputa entre los pobladores y el ejército. En esta batalla los victoriosos fueron los tejanos, dando así el proceso de independencia de Texas. Poco menos de un mes después se dio la batalla de la Concepción, el 28 de octubre de 1835. En esta oportunidad, al igual que la anterior, los tejanos obtendrían la victoria. Sin embargo, muchos de sus integrantes no poseían una motivación clara con respecto a la lucha,
ya que algunos pensaban que se buscaba la independencia y otros pensaban que se buscaba reinstaurar una república federal y deshacerse de la república centralista. La tercera batalla fue llamada el sitio de Bejar el 12 de octubre de 1835. Tras obtener la victoria en la batalla de la Concepción, los insurgentes tejanos, liderados por Stephen Austin, quienes eran alrededor de 600, lograron capturar el ejército de San Antonio de Bejar. Si bien este sitio fue, bueno, tomar este lugar fue un éxito, mm, el ejército mexicano tomó ventaja de que no había un motivo único entre el ejército de los tejanos, ya que por lo mismo de que los tejanos no sabían si era por la independencia o por instaurar de nuevo la República Federal. Esto provocó que el ejército mexicano lograra tener éxito en algunas batallas y provocando que en ocasiones huyeran los tejanos. La última batalla fue la de San Jacinto. Se dio el 21 de abril de 1836. Esta fue la decisiva, ya que al tener conocimiento de su desventaja ante el ejército mexicano, decidieron hacer un ataque sorpresa. En consecuencia, los rebeldes tejanos arrasaron con el campamento de Santa Ana en poco menos de 20 minutos. Este último fue capturado y obligado a presentarse frente a Sam Houston. Como consecuencias de esta última batalla, al ser capturado por los rebeldes tejanos y con su vida pendiendo de un hilo, Santa Anna se vio forzado a firmar el Tratado de Velasco el 14 de mayo de 1836. En dicho tratado, Santa Anna reconocía que el cese de las hostilidades a cambio de su vida. Texas, por su parte, obtendría su independencia. Cabe resaltar aquí que fue Santa Anna quien reconocía la independencia de Texas, más no el gobierno mexicano. Otra de las consecuencias fue que Samuel Houston fue proclamado presidente de la República de Texas y la primera acción que tomó fue restaurar la esclavitud en la zona. La última consecuencia fue que el gobierno mexicano desconoció el Tratado de Velasco e inició una segunda campaña en contra de Texas. Sin embargo, esta fracasó, ya que no tuvo la suficiente capacidad militar como para revertir lo que sucedió en San Jacinto. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, o Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, fue resultado de la guerra entre México y Estados Unidos, que se desarrolló entre 1846 y 1848. Este tratado se firmó el 2 de febrero de 1848 y con su firma se modificaron los límites territoriales entre ambos países. Este tratado fue firmado por Nicholas Trist, quien ejercía como comisionado de paz de los Estados Unidos, y Bernardo Couto, Miguel Aristain y Luis Cuevas por parte del gobierno mexicano. Como antecedentes a este tratado tenemos la compra de Luisiana por parte de Estados Unidos a Francia, la República de Río Grande, que fue un movimiento independentista de varios estados del norte, entre ellos Tamaulipas y Nuevo León, en conjunto con territorios de la parte de Texas. Este movimiento no duró mucho, ya que no tenía las bases suficientes para poder sostenerlo. Otro antecedente es la independencia de Texas y posterior anexión como el estado número 28 al territorio de Estados Unidos en el año de 1845 y la invasión armada de Estados Unidos a México en el año de 1846.
El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México. Mientras se llevaba a cabo la invasión estadounidense a México la provincia de California, específicamente en la ciudad de Sonoma, se dio un levantamiento por parte de colonos estadounidenses contra las autoridades mexicanas el 14 de junio de 1846. El 13 de enero de 1847 se firmó el Tratado de Cahuenga en la ciudad de Los Ángeles con la aprobación del coronel estadounidense John C. Fremont y el gobernador mexicano. Como posibles conclusiones al conflicto armado entre Estados Unidos y México y para establecer el tratado, el 13 de junio de 1847, Nicolás Trist presentó el plan para que México cediera la mitad del territorio de Nuevo México, Alta California y la península de Baja California. En este caso, en este mapa se encuentra señalado con una línea rosa punteada. El 6 de septiembre de 1847, el gobierno mexicano ofreció establecer la frontera desde la desembocadura en el Océano Atlántico del río Nueces, que era la frontera del territorio independiente de Texas hasta ese momento, ya corriendo hacia el noroeste como punto de referencia a la ciudad de Santa Fe de Nuevo México y hasta llegar a la bahía de San Francisco en California. Sería un punto central entre San Francisco y Monterrey. El 26 de septiembre de 1847, Samuel Houston propuso que la frontera estadounidense llegara hasta las ciudades de Tampico, San Luis y Mazatlán. Las consecuencias de este tratado fueron que México cedió aproximadamente el 55% de su territorio, territorio que poseía en ese momento. El límite territorial se estableció entre el Océano Atlántico, desde el Océano Atlántico, tomando como frontera entre México y Texas el río Bravo, y recibió a cambio 15 millones de dólares. El territorio cedido por México incluye los actuales estados de Arizona, Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas, Nuevo México y Nevada. Se anexó la República de California al territorio de Estados Unidos y en 1953 Estados Unidos le compró a México una extensión de 76.845 kilómetros cuadrados, conocido como la Mesilla, por lo que se modificó de nuevo la frontera entre ambos países, misma frontera que ha seguido hasta la actualidad. Sin duda, el siglo XIX fue decisivo para la configuración territorial de Norteamérica, principalmente la de México. Una inestabilidad y corrupción en el gobierno mexicano, sumadas a las ambiciones expansionistas de Estados Unidos, concluyeron en una pérdida de territorios importantes para México y su posible desarrollo.